Imagínate esto. Alguien grita, ayúdame, en medio de la calle. En esa fracción de segundo, la gramática del español como que abandona por completo su rol de observadora pasiva, ¿no? Claro, totalmente. Deja de ser neutral. Exacto. O sea, no está describiendo el mundo, como hace el indicativo cuando decimos el cielo es azul. Y tampoco está filosofando sobre posibilidades como el subjuntivo. Está interviniendo físicamente en la realidad. Ajá. Es casi como un botón de emergencia, ¿verdad? Un mecanismo diseñado para alterar el comportamiento inmediato de la otra persona. Tal cual. Y esa transición me parece una locura. Pasar de ser un simple vehículo de información a ser un instrumento puro de influencia. Así que bueno, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nuestra misión es decodificar exactamente eso. El famoso modo imperativo en español. Ese mero. Y lo que me parece fascinante de las fuentes que vamos a analizar hoy, una presentación y un documento de texto bastante técnico, es que fueron diseñados para enseñar español a hablantes de noruego. Sí, sí, ese ángulo internacional le da una perspectiva increíble al análisis. Es brillante, porque al intentar traducir esa inmediatez de nuestra cultura a una, digamos, estructura mental nórdica, las fuentes revelan que la gramática no es solo una hoja llena de reglas aburridas, es un manual de instrucciones para la interacción humana. Totalmente. Imagínate el choque cultural para un estudiante que viene de un idioma mucho más reservado en sus estructuras. Encontrarse con el imperativo español debe ser, pues, abrumador. Estoy segura de que sí. Y la primera barrera que estas fuentes intentan derribar es, el mito del autoritarismo, ¿no? Porque escuchas imperativo y te imaginas a un general militar ladrando órdenes. Sí, claro, la imagen del sargento. Pero la realidad del uso diario es un espectro muchísimo más sutil. Reducirlo a solo dar órdenes es ignorar, qué sé yo, el 90% de sus usos reales. Exacto. Fíjate que el material clasifica hasta 7 funciones comunicativas distintas. La orden directa tipo cierra la ventana es solo la punta del iceberg. Luego pasamos a cosas súper neutrales, como las instrucciones. Como cuando un profesor dice, abra el libro en la página 1. Ajá, ahí no hay ninguna agresión, es pura funcionalidad. Pero donde realmente brilla este modo, a mi parecer, es en la intimidad. O sea, si un médico te dice, toma mucha agua, ese imperativo es en realidad un acto de cuidado. Es un consejo. Y el peso emocional puede invertirse por completo, dependiendo de cositas como la repetición. Hay un ejemplo muy bueno en el texto sobre cómo dar permiso. Ah, sí, el de la puerta. Ese mismo. Si alguien pregunta si puede entrar y le respondes, sí, pasa, pasa. Solo con repetir el verbo, desarmas cualquier hostilidad. El español moldea la orden y le inyecta de una calidez enorme. Pasa de ser un mandato a ser una bienvenida. Es como una navaja suiza de la comunicación. O sea, tenemos invitaciones como ven a cenar, ofrecimientos tipo toma, este libro es para ti, hasta el ruego desesperado de ayúdame. Y lo fascinante aquí es que la estructura es la misma. Eso. A ver, analicemos eso un segundo. Si la forma de la palabra toma es idéntica cuando alguien te exige algo por la fuerza y cuando un amigo te regala un libro, ¿cómo sobrevive el idioma sin que la gente se malinterprete todo el tiempo? Bueno, sobrevive porque asume que no somos robots. El idioma le delega una cantidad brutal de significado al lenguaje no verbal. El tono de voz, la postura, el estatus social en ese momento. Esos son los verdaderos directores de la orquesta. Claro, la palabra es solo el vehículo. Exacto. El español confía a ciegas en el contexto para suavizar lo que, en papel, sonaría como una máquina dictatorial. Y eso me lleva a un punto súper interesante. Si el contexto social lo es todo, el idioma te obliga a calcular ese contexto antes de abrir la boca. Tienes que escanear la habitación. Sí, es un escáner social instantáneo. No puedes lanzar un imperativo al vacío. Tienes que apuntarlo a un blanco específico. Y aquí entra lo que yo llamo el elenco de personajes. Que es básicamente cómo el español clasifica a esos otros con los que interactuamos. Es curioso porque, al tratarse de influir en otra persona, el imperativo no tiene una primera persona del singular.
O sea, ¿yo sola no me puedo dar órdenes? Pues a menos que estés frente al espejo dándote ánimos antes de una entrevista de trabajo con un cálmate. Sí, sí, el monólogo interno dramático. Pero gramaticalmente el enfoque está en el tú o en el usted, y ahí el español no perdona un error. Para nada. Exige que evalúes la dinámica de poder en milisegundos. Si hay familiaridad, usas el tú. Si estás en España, entra el vosotros. Que, bueno, las fuentes noruegas lo aclaran muy bien porque en Latinoamérica el ustedes monopoliza todos los plurales. Exactamente. Pero el peso pesado de esto, el que de verdad cambia las reglas del juego, es el usted. El usted y el ustedes, claro. Aquí es donde la gramática se vuelve, digamos, arqueología social. Para un noruego cuyo idioma aplanó los pronombres, entender el usted requiere entender el concepto de reverencia. Y el detalle de cómo se construye me voló la cabeza. Porque resulta que el imperativo formal no tiene terminaciones propias, ¿verdad? No, no las tiene. Toma prestadas sus terminaciones del modo subjuntivo. Espera. Me quiero detener ahí porque esto es fuerte. El subjuntivo es el modo de la irrealidad, de las hipótesis, de los deseos. Entonces, si yo le digo a mi jefe, pase por aquí, estoy fingiendo que no es una orden. Históricamente, esa es la mecánica exacta. Era considerado muy rudo imponer tu voluntad sobre un superior, así que el idioma optó por un rodeo elegante. Formular la petición como si fuera un deseo. ¡Qué locura! Antiguamente era algo como, ojalá que vuestra merced pase por aquí. Y con los siglos, vuestra merced se comprimió a usted, y ese verbo en subjuntivo quedó cristalizado. Básicamente es una orden disfrazada de cortesía. O sea, la historia de la diplomacia humana fue fosilizada en la última vocal de un verbo. Me parece increíble. Pero bajando un poco de la filosofía a la ingeniería pura del idioma. ¿Cómo construimos estas palabras? La regla del afirmativo es, fíjate, de una elegancia casi matemática. Para el tú, el mecanismo es de una simplicidad brutal. Solo tomas la tercera persona del indicativo. Si él habla, la orden es habla. Si él come, es come. Súper directo. Y bueno, el documento señala la regla de España para vosotros, que es cambiar la R del infinitivo por una D, o sea, hablar pasa a hablad. Aunque ahí advierten de un error súper común incluso allá. Ah, el famoso sentaros. La gente no quita la D cuando pone el pronombre, y en vez del correcto sentaos, dicen sentaros, usando el infinitivo. Sí, es un desgaste fonético, pero volviendo a Latinoamérica y a la formalidad, para el usted entra el cruce de vocales que viene del subjuntivo. Los verbos en AR toman la E, como hable, y los verbos en ER o IR toman la A, como coma o viva. Es como un sistema de espejos. Todo muy simétrico, muy predecible. Hasta que el uso humano lo destroza, claro. Exacto. Siempre llegan las excepciones. El material nos presenta los 10 rebeldes, los verbos irregulares más comunes para el tú. Decir, hacer, oír, poner, salir, tener, venir, dar, ir y ser. Y la regla mnemotécnica que usan para los noruegos es una maravilla bizarra. Uy, sí, el acrónimo ese. Días o posaltén vence. Es que es imposible no recordarlo. Suena, te lo juro, suena a un conjuro mágico o al nombre de un emperador romano. Por el poder de Diajaso Posaltén vence. Pero si lo piensas, no son verbos aleatorios, son las acciones humanas más instintivas que existen. Y ahí está la clave de por qué son irregulares. En lingüística, fíjate, la irregularidad nunca es un accidente. Es el resultado directo de la frecuencia de uso. A ver, explícame eso. Imagina una piedra áspera en el lecho de un río. El agua pasa sobre ella día tras día, año tras año. Y la va puliendo. Exacto. La fricción le quita los bordes, la hace más pequeña. Las palabras sufren ese mismo desgaste. Como son acciones urgentes para la supervivencia humana, ven, ten, haz, pon, la impaciencia de la gente a lo largo de los milenios ha ido recortando las sílabas. Buscan la eficiencia máxima acústica. Tal cual. Buscan la orden más rápida posible. Y las fuentes ilustran esto súper bien con las traducciones noruegas. O sea, un noruego diría algo como reoxygen y nosotros lo reducimos al cortante haz la cama. O de snack hoyere pasamos al inmediato habla más alto. Es esa fricción del río actuando. Aunque para las formas formales, el usted, el desgaste funciona diferente. Los irregulares ahí usan un mecanismo de defensa que es agregar una G. ¿Cómo sí? En vez de acortarse, se apoyan en una consonante fuerte.
Verbos como venir o poner pasan a venga, ponga, salga. Arrastran esa G de la primera persona del indicativo, de yo vengo, y la usan como un ancla sonora. Ah, claro, le da estabilidad a la palabra. Entonces, resumiendo, tenemos un sistema que escanea jerarquías, que usa terminaciones de deseo para fingir cortesía y que pule los verbos más urgentes hasta dejarlos en sílabas explosivas. Una maquinaria perfecta. Sí, muy perfecta. Hasta que el documento llega al imperativo negativo. Y ahí siento que el español es cruel con quien lo aprende. Sí, el cambio de paradigma aquí es radical. Es que desafía la lógica matemática. Si yo le digo a alguien que se acerque con un ven, que en las fuentes noruegas anotan como con hit, la lógica me diría que para detenerlo solo pongo un no antes, no ven. Pero no. Las fuentes marcan una regla de hierro. En el negativo, todas las formas, sin excepción, usan el presente del subjuntivo. O sea, te exigen decir no vengas. O si el afirmativo es abre, el negativo salta a no abras. El famoso cruce de vocales se apodera de todo. Y para un estudiante, como bien decías, esto es agotador. Totalmente. Les estás pidiendo que en milisegundos, solo para prohibir algo, cambien de modo mental a un tiempo verbal diseñado para las hipótesis. ¿Por qué el español dinamita su propia estructura así? Bueno, porque a nivel filosófico, afirmar y negar son dos mundos distintos. Volviendo a la piedra en el río. Dar una orden afirmativa es directo. Estás empujando a alguien a realizar una acción en el mundo real y material. Ajá, ¿se puede ver? Pero prohibir algo es profundamente abstracto. Cuando dices no vengas, estás intentando modificar un comportamiento potencial. Hablas de algo que no ha ocurrido y que quieres mantener en estado de no existencia. ¡Wow! O sea que el idioma no ve la prohibición como un simple no, sino como otra dimensión de la realidad. Exactamente. Todo lo que es irreal, imaginado o potencial, pertenece al terreno del subjuntivo. Al prohibir, el idioma sabe que no puede forzar físicamente una no acción. Solo puede proyectar el deseo de que eso no pase. Por eso abandona la firmeza del imperativo y se refugia en la irrealidad del subjuntivo. ¡Qué poético! Le da un peso filosófico enorme a algo tan cotidiano como no abras la ventana. Sí, es entrar al mundo de lo que no existe. Pero si la filosofía parece compleja, luego el material nos tira un reto de arquitectura pura. Lo que a mí me encanta llamar el Tetris de los pronombres. Ah, el dolor de cabeza de muchos estudiantes. Porque las órdenes nunca ocurren en el vacío, no. Siempre hay objetos directos e indirectos flotando por ahí. Y dónde pones esas piecitas altera todo el ritmo. Las reglas espaciales son muy estrictas. En afirmativo los pronombres van después y pegados al verbo, en una sola palabra. Como cuando tiendes el teléfono y dices, dígame. O si tienes dos pronombres y los comprimes en un solo bloque macizo. Dámelo. Hagamos un análisis acústico de esto porque me fascina. A ver, den a quién y qué objeto. En una ráfaga. Póntelo. Pam, pam, pam. Suena percusión. Acelera muchísimo la urgencia. La acción y el objeto ocurren en el mismo latido de la voz. Exacto. Pero en el negativo la cosa cambia por completo. Se desmantela el bloque. Las fuentes indican que en negativo van antes y separados. Pasa de ser póntelo a ser no te lo pongas. La diferencia de ritmo es abismal. Poner esos pronombres antes funciona literalmente como un freno de mano. No te lo pongas. Pones barreras sonoras antes del verbo. Tal cual. El ritmo se convierte en la prohibición misma. Y ojo, que en este juego de Tetris, el documento destaca la regla de la cacofonía, porque cuando juntas dos pronombres de tercera persona, tipo le más lo, la lengua se traba. Uy, sí. Entrégale lo suena espantoso. Por eso, el español hace ese truco de magia y transforma el primer pronombre en se, resultando en el elegante entrégaselo. O en negativo, no se lo entregues. Y mientras armas estas torres gigantes como pongásela, encima tienes que ir calculando las tildes mentalmente. Claro, porque la sílaba fuerte del verbo original tiene que quedarse quieta. Es como la columna vertebral. Pon no lleva tilde, pero le agregas peso y es pongásela, y con más peso, pongásela. Es un malabarismo para que la palabra no colapse. Y justo cuando parece que dominar esto requiere un título universitario, el documento nos da una ruta de escape.
Un atajo para no lidiar con tildes ni subjuntivos. El bendito infinitivo. El grado cero del verbo. Las fuentes muestran cómo el infinitivo puede funcionar como un imperativo bajo ciertas condiciones, saltándose todas las reglas que acabamos de discutir. Y a mí me fascina la bipolaridad emocional de este atajo. Porque por un lado, usas la preposición a y suena súper festivo, a comer o a dormir. Es imposible decirlo sonando enojado. Es que no se puede. Es el anuncio que detiene todo en cualquier casa latinoamericana. Es una invitación colectiva. Pero por otro lado, usas ese mismo infinitivo puro para los carteles más fríos y muertos del planeta. No estacionar, no fumar. Es totalmente robótico. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué esa bipolaridad? La respuesta es la ausencia de la persona gramatical. Al no conjugar el verbo, eliminas al tú, al usted, a todos de la ecuación. Extraes al ser humano del verbo. Ah, tiene sentido. Al hacer eso, la orden se vuelve universal. Un cartel de no estacionar no te habla a ti personalmente. Declara una ley que aplica a toda la humanidad por igual. Es impersonal por diseño. Y, paradójicamente, el a comer usa esa misma universalidad para que la acción flote en el aire, invitando a todos sin señalar a nadie. O sea, eliminas al humano para que la regla sea absoluta. Qué poético para cerrar. Es un viaje súper loco. Empezamos desarmando esa idea de la orden militar y descubrimos un espectro emocional gigante. Pasamos por el escáner social del usted, con sus orígenes en la cortesía histórica. Vimos la erosión de las piedras en el río, que nos dio los irregulares como el dias opos altem vence, y cómo la negación nos obliga a saltar al terreno de la irrealidad. Sin olvidar el tetris rítmico de los pronombres y, finalmente, la frialdad del infinitivo. La verdad, analizar nuestra gramática desde la óptica de material para noruegos nos devuelve un reflejo muy interesante de cómo interactuamos. Decodifica las asunciones culturales que tenemos súper interiorizadas y que damos por sentadas todos los días. Totalmente. Y bueno, para despedirnos, quiero dejar a quienes nos escuchan con un último pensamiento, una cosita para reflexionar. Empezamos diciendo que el imperativo es el botón de acción directa, la forma de forzar la realidad, ¿no? Ajá. Pero, como vimos, para prohibir algo en español tienes que usar el subjuntivo, un modo que históricamente es para la duda, lo irreal y los deseos. Entonces, a un nivel súper inconsciente, podría ser que nuestra gramática considere que obligar a alguien a no hacer algo es en el fondo una causa perdida. Qué buena pregunta. ¿Será que el idioma sabe que no podemos controlar de verdad al otro? Y que al decir no lo hagas, solo estamos expresando la frágil esperanza de que la persona decida hacernos caso. No sé, ahí les dejo esa pequeña crisis existencial lingüística para que la piensen la próxima vez que vean un letrero de no tocar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y hasta la próxima. Normalmente, cuando pensamos en un diagnóstico médico, existe esta expectativa de, digamos, de precisión absoluta, como si fuera ingeniería pura. Alguien se rompe un brazo, la radiografía muestra esa línea blanca irregular atravesando el hueso y el médico simplemente señala la pantalla y dice, pues, ahí está el problema, eso es lo que hay que arreglar. Claro, es una visión superbinaria y, hasta cierto punto, muy reconfortante de la medicina. O está roto o no está roto, sano o enfermo. Exacto. Y nos da tranquilidad porque el problema es visible, es tangible y, sobre todo, fácil de categorizar, ¿no? Totalmente. Pero luego entramos al complejo territorio de la salud integral o intentamos expresar un malestar físico que es más bien difuso y de repente esa máquina de rayos X deja de ser útil. Nos encontramos mirando un panorama diagnóstico que es bastante turbio. Y ahí es donde el lenguaje, o sea, las palabras, se convierten en nuestra única y principal herramienta. Así es. Y no es una herramienta menor. Para nada. Por eso, en el análisis profundo de hoy, vamos a sumergirnos en una serie de materiales educativos que hacen algo que me parece fascinante. Trazan una línea directa desde cómo articulamos el dolor físico en una clínica, pasando por cómo las naciones miden la felicidad a nivel global, hasta llegar a desmenuzar los engranajes gramaticales que usamos para decirle a otros qué hacer con sus vidas. Es un viaje. Es un viaje tremendo.
Y creo que la premisa central de estos documentos es que el lenguaje no se limita a describir pasivamente la realidad de nuestro cuerpo o, digamos, las condiciones de nuestro entorno. En realidad, moldea de forma activa cómo entendemos y gestionamos ese bienestar. Ajá. Aprender a verbalizar que el cuerpo falla es el primer eslabón lógico, por supuesto. Pero dominar la forma de dar o recibir instrucciones para sanar es lo que verdaderamente cierra el círculo de la comunicación efectiva. Ok, vamos a desempacar esto empezando por lo más básico, que es el dolor físico. Los documentos que analizamos hoy muestran cómo el español maneja la expresión del malestar. Y hay una estructura que merece toda nuestra atención. Me refiero a la mecánica del verbo doler. Ah, claro, el verbo doler. Es interesantísimo. Sí, porque para quienes usamos este idioma todos los días pasa totalmente desapercibido. Pero si lo analizamos con lupa, funciona como un espejo inverso frente a otras lenguas. O sea, en español no decimos yo tengo dolor en la cabeza, sino que la estructura es me duele la cabeza. Lo fascinante aquí es cómo se da esta inversión de roles, que es de hecho psicológicamente muy profunda. En esta estructura lingüística, la persona que sufre pasa a ser el objeto indirecto, el receptor pasivo de la molestia. ¡Wow! Es verdad, el que recibe el golpe, por así decirlo. Exactamente. El sujeto gramatical de la oración, el que verdaderamente ejecuta la acción, es la parte del cuerpo. La cabeza o los pies en plural, si decimos me duelen los pies, son los elementos que imponen su voluntad sobre nosotros. Es como si el cuerpo fuera el que manda y nosotros simplemente padecemos las consecuencias de su rebelión. Y de ahí los textos nos llevan por expresiones de síntomas muy comunes, desde un simple tengo fiebre o estoy resfriado, hasta llegar a la que para mí es la joya de la corona del dramatismo médico cotidiano, el clásico me siento fatal. Me encanta esa expresión. Es brillante porque marca el punto exacto donde los síntomas médicos específicos ya no importan tanto como el colapso general del sistema, ¿verdad? Es una rendición absoluta frente al malestar. Ya no es el brazo o la cabeza, es todo. Sí, es rendirse por completo. Y el caso de estudio que traen los textos ilustra este colapso a la perfección. Nos presentan la historia de Ainhoa. Son las 7:30 de la mañana, ella entra a la cocina arrastrando los pies y pues su padre le nota enseguida la mala cara. El diagnóstico visual clásico de los padres. De inmediato, lanza el me siento fatal. Y luego ya detalla que tiene fiebre, dolor en todo el cuerpo y un detalle clave aquí, le duele el pecho al respirar. Claro, ese dolor opresivo en el pecho es el detonante innegable para acudir a la clínica. No te puedes quedar en casa con eso. Una vez allí, la doctora descarta problemas de oídos o inflamación de garganta y diagnostica un resfriado severo. Ajá. La prescripción que le dan es la respuesta médica tradicional a un problema físico puntual. Ya sabes, reposo absoluto en cama, pastillas para bajar la fiebre, jarabe para la tos y, bueno, el respectivo justificante médico para ausentarse del colegio. Pero aquí es donde tengo que hacer una pausa y cuestionar un poco el material. Porque los textos no se detienen en el jarabe para la tos de Ainhoa. Para nada. Dan un salto conceptual gigantesco hacia la definición oficial de salud de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Es un salto grande, sí. Gigantesco, y la definen como, cito textual, un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. A ver, siendo completamente honestos, ¿no suena esto a una utopía inalcanzable? O sea, ¿quién en el mundo moderno hiperconectado experimenta un estado completo de bienestar en esas tres áreas simultáneamente sin interrupciones? Es una crítica muy válida, la verdad, y es un debate constante en la comunidad médica. Parece más un ideal filosófico inalcanzable que un diagnóstico práctico o medible en una clínica. Totalmente. Sin embargo, el valor transformador de esta definición de la OMS radica en cómo derriba la idea de que los seres humanos somos compartimentos separados. Establece que no podemos considerar a alguien verdaderamente sano si, digamos, sus análisis de sangre son perfectos, pero vive en un entorno social de violencia extrema, o si su mente está colapsando silenciosamente por la ansiedad. Claro, o sea, no eres solo una máquina con piezas que funcionan bien. Exacto. Crea un puente directo hacia los factores externos, reconociendo que la sociedad y el entorno tienen un impacto biológico real y cuantificable en nuestro cuerpo. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si aceptamos esta premisa de que el entorno nos puede enfermar a nivel celular,
Entonces tenemos que hablar de los verdaderos villanos modernos que exponen estos materiales. Y el estrés es el primero en la lista. Sin duda, el enemigo público número 1. Se mencionan detonantes que son el pan de cada día para cualquiera que nos escuche. La falta crónica de tiempo, la dependencia agotadora de la tecnología y una presión constante por alcanzar una perfección irreal. Y la advertencia de los documentos es muy severa. El peligro real no es tener un día estresante en el trabajo, sino cuando ese estado de alerta máxima se vuelve crónico. Porque el cuerpo humano está biológicamente diseñado para manejar picos de estrés agudo, no como huir de un depredador en la selva, no para vivir instalados en ese estado de pánico de forma permanente por culpa de un correo electrónico. Tal cual. Y a este desgaste mental crónico se le suma un desafío físico que ya es una pandemia silenciosa a nivel global. Me refiero a la mala alimentación. Lo que el material subraya, y es un dato que requiere mucha reflexión, es que la obesidad ya no es un problema exclusivo de la abundancia o de los países de primer mundo, como se solía pensar. No, para nada. Afecta desproporcionadamente a poblaciones con menos recursos. Más del 80% de los niños que padecen obesidad viven en países de ingresos medios o bajos. ¡Wow! Es una estadística devastadora. O sea, genera un efecto dominó incontrolable. Más probabilidades de desarrollar diabetes, hipertensión o cáncer de colon en poblaciones que ya tienen un acceso muy limitado a la atención médica de calidad. Es un círculo vicioso terrible. Y frente a esta crisis de salud moderna, la solución que proponen los textos parece casi un retorno a lo ancestral. Nos hablan de la dieta mediterránea, recomiendan el uso de aceite de oliva, consumo de frutas y verduras frescas todos los días, un poco de pescado durante la semana y bueno, dejar las carnes rojas y los dulces para ocasiones muy contadas. Es una propuesta fascinante, porque busca revertir el daño del entorno moderno, volviendo a patrones alimenticios y de estilo de vida históricos que han demostrado sostener la longevidad. Sí, volver a lo básico. Si conectamos esto con el panorama general, el material hace una transición aún más ambiciosa en este punto. Pasa de analizar cómo evitamos la enfermedad física a nivel individual a explorar cómo medimos el bienestar absoluto de las sociedades enteras. Entramos en el intrincado terreno de cómo la ONU cuantifica la felicidad mundial. Y aquí realmente necesito que me convenzas de la premisa. Porque los textos listan las variables que utiliza la ONU y son súper técnicas. El Producto Interno Bruto, las ayudas sociales, la esperanza de vida, los niveles de libertad, la generosidad de la población y la ausencia de corrupción institucional. O sea, ¿de verdad podemos meter una experiencia tan abstracta y personal como la felicidad humana en una hoja de cálculo con variables macroeconómicas? Entiendo perfectamente el escepticismo. Suena un poco frío, ¿verdad? La felicidad momentánea, la alegría del día a día, es una experiencia puramente subjetiva. No se puede medir. Exacto. No la puedes poner en un Excel. Pero lo que la ONU intenta medir con estos índices son las condiciones sistémicas que permiten que esa experiencia florezca a largo plazo. No están midiendo cuántas veces sonríe alguien al día, sino si la arquitectura del país provee la seguridad necesaria para que sus ciudadanos no vivan en un estado de supervivencia y alerta constante. Y el ejemplo que usan los textos para ilustrar esto es fantástico. Es el contraste extremo entre Noruega y Costa Rica. Son dos puntos radicalmente distintos en el planeta. Uno tiene inviernos largos, oscuros, helados, y el otro es prácticamente un paraíso tropical lleno de sol. Totalmente opuestos. Geográfica y culturalmente no comparten casi nada, pero ambos dominan las listas de los países más felices del mundo año tras año. Y lo que comparten no es el clima ni el idioma, sino pilares estructurales profundos. Tienen democracias estables de larga duración, sistemas que garantizan un estado de bienestar fuerte para sus ciudadanos, economías sólidas y, sobre todo, un alto grado de seguridad civil. Ajá. El texto sintetiza esto en una frase profundamente reveladora. Dice que sus habitantes pueden vivir sin miedo. El frío noruego se vuelve irrelevante si sabes con certeza que si te enfermas o pierdes el empleo, el sistema de salud y las redes sociales te van a sostener. Es una forma brillante de verlo. Si analizamos esto en capas concéntricas, la salud personal, como comer según la dieta mediterránea y gestionar nuestro estrés diario, sería el micronivel de la felicidad, ¿no? Es la trinchera del día a día.
Exacto. Mientras que las variables que mide la ONU, como tener instituciones libres de corrupción, forman el macronivel. Necesitas ambas cosas funcionando en sincronía para sostener una vida verdaderamente equilibrada. Exactamente. El bienestar individual no puede desvincularse del bienestar colectivo y viceversa. Son dos caras de la misma moneda. Bien, entonces, ¿qué significa todo esto? Supongamos que ya dominamos la teoría. Entendemos qué es la salud integral, sabemos qué debemos comer y comprendemos qué estructuras sociopolíticas generan bienestar. Pero el conocimiento acumulado en el vacío no sirve de nada. De acuerdo. Hay que aplicarlo. Claro. ¿Cómo tomamos todo este manual de vida y se lo transmitimos a alguien más? Si la doctora necesita que Ainhoa cumpla su tratamiento, o si nosotros queremos frenar a un amigo que está destruyendo su salud trabajando hasta la madrugada, necesitamos una herramienta precisa para influir directamente en sus acciones. Y en la gramática del español, esa herramienta de intervención se llama modo imperativo. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo usamos el idioma. El imperativo es único dentro de la arquitectura de la gramática porque su propósito principal es la intervención directa, mientras que el modo indicativo se limita a describir hechos objetivos de la realidad. El imperativo rompe esa barrera descriptiva. Pasa a la acción. Busca alterar el futuro inmediato a través del comportamiento del interlocutor. Es, por definición, el lenguaje de la acción directa. Y lo que me parece el anhelador de estos materiales educativos es cómo desmitifican esa vieja idea de que el imperativo sirve únicamente para dar órdenes autoritarias o gritar en un cuartel militar, ¿no? Como un sargento. Sí, la gente suele tenerle un poco de miedo al imperativo por eso. Pero presentan múltiples funciones comunicativas. Y sí, evidentemente incluye dar órdenes tajantes como cierra la puerta, pero también abarca dar instrucciones metódicas paso a paso, ofrecer consejos compasivos como descansa un poco más, conceder permiso con un simple pasa, hacer invitaciones cálidas, ofrecer algo tangible y hasta rogar por ayuda en una emergencia. Es como una navaja suiza de la comunicación. Funciona como un amplio espectro de influencia social. Puede ser sumamente autoritario o profundamente compasivo, dependiendo de la urgencia y el tono que usemos. Pero esa misma versatilidad exige una precisión gramatical muy específica, especialmente cuando evaluamos el contexto y decidimos con qué nivel de familiaridad vamos a hablarle a la otra persona. O sea, tantear el terreno social antes de abrir la boca. Precisamente. El idioma te obliga a leer la jerarquía social constantemente. Si tomamos la conjugación afirmativa regular, vemos cómo el español codifica la cercanía y la familiaridad. Para la persona informal, el tú, el idioma usa una forma que es idéntica a la tercera persona del presente de indicativo. O sea, si el verbo es hablar, la orden directa es habla. Correcto. Y si es comer, es come. Es directo, es eficiente y es muy familiar. Los textos también hacen una breve mención mecánica al vosotros, que, bueno, sabemos que es la norma en España, pero no en América Latina. La regla es curiosa porque se toma el infinitivo del verbo, se elimina la letra R final y se reemplaza por una D. Así que hablar pasa a ser hablad. Pero lo que realmente me intriga de esto es la gimnasia mental que hace el idioma cuando queremos marcar distancia, respeto o formalidad. Ahí entran en juego las formas de cortesía. El usted singular y el ustedes plural. Y la mecánica gramatical aquí revela mucho sobre cómo el español procesa el respeto institucional o personal. El idioma no inventa una terminación nueva para el imperativo formal. Entonces, ¿qué hace? Pide prestada la conjugación del presente de subjuntivo. Así que el verbo hablar se convierte en un educado hable o hablen. Optar por un come tú versus un coma usted no es simplemente un cambio de vocal al azar, que hacemos sin pensar. No, claro que no. Es una decisión consciente y constante sobre la jerarquía, el respeto y la distancia emocional en cada interacción humana que tenemos. Y la vida sería muy sencilla, casi aburrida, si todos los verbos siguieran estas reglas matemáticas perfectas de conjugación. Pero todo idioma está lleno de rebeldes. Los materiales destacan una lista de 10 verbos irregulares para la persona tú, que usamos absolutamente todos los días sin falta. Los famosos irregulares. Sí. Cosas como di para el verbo decir, haz para hacer, ve para ir o sal para salir.
Incluso ofrecen una regla mnemotécnica en el texto, un acrónimo súper extraño que suena casi como una contraseña secreta o un hechizo mágico. Es Díaz, ojo, Pozaltén, vence. Suena a conjuro, ¿sí? Totalmente. Pero más allá del truco fácil para memorizarlos en una clase, mi pregunta es, ¿por qué precisamente estos verbos decidieron saltarse las reglas regulares? ¿Por qué no se conjugan como los demás? Bueno, la regularidad lingüística rara vez es un accidente histórico. Si observamos detenidamente esa lista, decir, hacer, oír, poner, salir, tener, venir, dar, ir, ser, nos damos cuenta de que representan los verbos de mayor frecuencia en la experiencia humana. ¡Claro! Los usamos todo el tiempo. Son las acciones fundamentales y más primitivas para interactuar con el mundo físico y movilizar a otras personas. Al usarse con tantísima frecuencia a lo largo de los siglos, de generación en generación, estas palabras sufren un desgaste fonético real. Desgaste fonético. Sí, se acortan, se pulen con el tiempo como piedras en la corriente de un río, hasta quedar en su forma más reducida, monosilábica y rápida posible. Todo esto para facilitar una comunicación de urgencia en el día a día. Esa imagen de las palabras desgastándose físicamente por el uso repetido tiene muchísimo sentido. Pero hasta ahora, digamos, toda nuestra conversación se ha centrado en cómo impulsar a alguien a realizar una acción nueva. A levantarse de la cama, a comer mejor, a ir al médico. Sin embargo, en el ámbito de la salud y el bienestar, la mitad del trabajo consiste en evitar que la gente haga cosas destructivas. Sin duda, prevenir. Exacto. No fumar, no consumir exceso de azúcar, no trabajar hasta el colapso mental. Y cuando pasamos a prohibir, a construir el imperativo negativo, las reglas del juego gramatical cambian drásticamente. Y es bastante complejo. Es un giro de 180 grados en la lógica del idioma, la verdad. La regla inquebrantable del imperativo negativo es que absolutamente todas las personas gramaticales, ya sean formales o informales, abandonan las formas propias que acabamos de discutir. ¿Y qué usan entonces? Utilizan exclusivamente el presente del modo subjuntivo, siempre. O sea, para quienes nos escuchan, no basta con simplemente colocar la palabra no delante de la orden afirmativa que ya conocíamos. Si a un amigo le digo ven para invitarlo a mi casa, no puedo decirle no ven si quiero cancelar el plan de repente. ¿Suena terrible al oído? Suena súper raro, sí. Tengo que cambiar la estructura completa del verbo a no vengas. O pasar del come al no comas. Es como si el idioma nos exigiera un esfuerzo mental extra, una reconfiguración total, solo por introducir la negación. ¿Por qué ocurre este salto automático hacia el subjuntivo? Porque detrás de esa regla hay una de las lógicas estructurales más elegantes de la lengua española, en mi opinión. Pensemos en lo que representan filosóficamente los modos verbales. El modo indicativo trata sobre los hechos, las realidades tangibles y comprobables. Lo que es real. Exacto. Cuando usamos el imperativo afirmativo, estamos empujando con fuerza una acción para que nazca y se convierta en realidad en ese mundo tangible. Pero el modo subjuntivo es otra historia. Es el vasto territorio de la duda, de lo irreal, de lo puramente hipotético. Ah, ya veo hacia dónde va esto. Al decirle a alguien no fumes o no te estreses, utilizando el subjuntivo, el idioma está operando a un nivel casi psicológico. Le estamos exigiendo a la otra persona que mantenga esa acción dañina encerrada en el reino de lo hipotético. ¡Qué locura! Le decimos, de manera indirecta, haz todo lo posible para que esa acción de fumar nunca se materialice en nuestra realidad objetiva. Por eso, la prohibición pertenece inherentemente al mundo irreal del subjuntivo. ¡Qué barbaridad! Jamás lo había analizado desde esa perspectiva. El idioma nos ayuda a mantener la acción perjudicial atrapada en el mundo de la imaginación para que no contamine el mundo real. Es fascinante. Y bueno, si la gimnasia mental de cambiar la vocal no fuera suficiente, los textos también abordan una complicación adicional. Me imagino a qué te refieres. ¿A qué pasa cuando sumamos los pronombres de complemento directo e indirecto? En el imperativo afirmativo, estos pronombres se adhieren al final del verbo como si fueran prefijos inseparables, formando una sola palabra enorme y compacta. Decimos póngase o dígamelo, todo pegadito. Son lo que llamamos pronombres enclíticos. Van totalmente soldados al verbo base, creando una unidad indisoluble en la escritura y en la pronunciación. Pero,
Y aquí está el contraste fuerte. En el imperativo negativo, esta fusión lingüística se rompe abruptamente. Se desangra la palabra, digamos. Sí, los pronombres se separan y se colocan invariablemente antes del verbo, existiendo de forma totalmente independiente en la frase. Es como si la fuerza de la negación actuara como un campo magnético que desintegra la palabra compuesta. Pasamos de un verbo súper compacto como dámelo a una estructura desarmada como no me lo des. Los pronombres saltan hacia adelante para proteger el frente de la frase. Es una excelente analogía visual. Y la verdad, me parece muy particular por su uso tan cotidiano. Hay contextos muy específicos donde ni siquiera usamos el imperativo conjugado para dar órdenes, sino que lanzamos el infinitivo puro y duro. Ah, los clásicos letreros. Exactamente. Pienso en el clásico letrero rojo de no fumar en los pasillos de un hospital. O cuando alguien grita, ¡a comer!, desde la cocina para convocar a toda la familia. El uso del infinitivo con valor de imperativo es fascinante porque está estrictamente reservado para directrices impersonales o mandatos muy amplios. Carece por completo de la personalización íntima de conjugar para un tú o de la distancia social específica de un usted. O sea, no se lo dices a nadie en particular. Exacto. Al no ir dirigido a un individuo específico con el que tenemos una relación, sino a una masa anónima o a un público general, se convierte en la elección perfecta para manuales de instrucciones, normas institucionales o toda la señalética pública. Es increíble la cantidad de terreno analítico que hemos logrado cubrir partiendo de unas cuantas páginas de material educativo. Si hacemos un recuento del viaje de hoy para la gente que nos escucha, comenzamos en la sala de espera. Entendimos que a veces el cuerpo es el que ejerce la acción sobre nosotros a través del dolor y cómo un simple «me siento fatal» esconde un colapso mayor. Así es, partimos de lo más visceral. Luego, ampliamos el foco de manera radical para ver cómo la salud integral es un entramado complejo, un entramado que incluye desde la gestión del estrés moderno hasta las variables macroeconómicas que construyen países enteros donde la población tiene, francamente, el privilegio de vivir sin miedo. Y finalmente cerramos el ciclo entendiendo que, para proteger ese estado de bienestar o guiar a otros hacia él, dependemos enteramente de la intrincada arquitectura del modo imperativo. Una herramienta lingüística súper precisa que nos permite intervenir activamente en la realidad. Ajá. Ya sea acercando a alguien con una invitación cálida o frenando una acción destructiva al confinarla magistralmente en el modo subjuntivo, como mencionábamos antes. Y creo que entender todo esto no es solo un ejercicio académico pasivo para memorizar conjugaciones para un examen. Comprender los profundos matices del vocabulario médico y dominar la mecánica del imperativo otorga una agencia tremenda a quien habla el idioma. Permite a las personas dejar de ser testigos mudos del malestar ajeno para convertirse en agentes de cambio. Totalmente de acuerdo. Agentes capaces de establecer límites saludables, ofrecer cuidados concretos y estructurar soluciones reales en su entorno social. En resumen, convierte la mera buena intención que todos tenemos en una acción directa e influyente en el mundo real. Y eso nos deja con una reflexión final sumamente interesante para llevarnos hoy. A lo largo de esta exploración hemos visto que el imperativo es la herramienta lingüística definitiva para la intervención. Pero también aprendimos de los datos de la ONU que el verdadero bienestar sostenido a nivel global depende de factores como el apoyo social, la generosidad y el fomento constante de la libertad de los demás. Una paradoja interesante. Sí, porque conociendo ahora el enorme peso psicológico y estructural que tiene nuestra forma de ordenar, sugerir y pedir, vale la pena hacer una pausa y preguntarnos, en nuestras interacciones diarias más comunes, ¿qué porcentaje de nuestros imperativos utilizamos simplemente para controlar e imponer nuestra visión de la realidad? ¿Y cuántos estamos utilizando verdaderamente para guiar, cuidar y liberar a quienes nos rodean? Ahí queda esa reflexión para darle vueltas. Muchas gracias a todos y hasta nuestro próximo análisis profundo. Si tomamos la frase noruega, «ikke kom», y la traducimos palabra por palabra al español usando nuestra estructura afirmativa normal, el resultado sería algo rarísimo. O sea, diríamos, no ven. Uy, sí, como que suena terrible al oído. Totalmente. Cualquier persona que hable español siente un escalofrío lingüístico inmediato al escuchar eso. Porque claro, la forma correcta es, no vengas. Exacto.
Pero a ver, eso plantea una pregunta gigante. ¿Por qué el español obliga a un verbo a ponerse un disfraz gramatical completamente distinto, alterando su raíz, nada más porque le pusimos un no al principio? Bueno, esa alteración revela algo fundamental sobre cómo funciona la mente hispanohablante. Históricamente, y también desde la estructura, el idioma procesa hacer algo y prohibir algo como dos estados psicológicos, digamos, totalmente diferentes. No es nada más un interruptor de encendido y apagado. Ajá. Es un cambio literal de universo gramatical. Y justo ese misterio es el motor de nuestra exploración a fondo de hoy. Para desarmar este rompecabezas, nos estamos sumergiendo en un material súper fascinante. Son unas diapositivas y unos documentos de estudio para una clase de español segundo, creados específicamente para estudiantes en Noruega. Qué interesante verlo desde esa perspectiva. Sí, es como mirar el español desde afuera hacia adentro. O sea, usan frases cotidianas nórdicas como snakheyere o spismaten, como un puente para enseñar expresiones como habla más alto o come la comida. Y al hacerlo, exponen todos esos engranajes invisibles de esto que llamamos el modo imperativo. Y fíjate que mirarlo a través de los ojos de un estudiante noruego es el filtro perfecto. Quienes hablan español desde la infancia usan este modo verbal miles de veces al día en piloto automático. Claro, ni lo pensamos. Exacto, sin notar la inmensa carga cognitiva y las complejidades sociales que requiere. A menudo, en los niveles básicos de aprendizaje, el imperativo se reduce al modo de dar órdenes. Como si fuera solo para jefes enojados o policías. No. Totalmente. Lo encasillan como una herramienta de autoridad. Pero al revisar cómo se enseña en estos materiales noruegos, queda clarísimo que el imperativo no describe la realidad de forma pasiva, como hace el indicativo. Ajá. Ni tampoco se queda en el terreno de las hipótesis, como el subjuntivo. Es el modo de la acción directa. O sea, es el mecanismo exacto con el que intervenimos directamente en la realidad de otra persona. ¡Wow! Y el rango emocional de esa intervención es asombroso cuando lo desglosas. Porque viendo las notas de estudio, agrupar el imperativo bajo la etiqueta de órdenes es una simplificación tremenda. Sí, se queda cortísimo. El material, de hecho, enumera 7 funciones comunicativas y cubren prácticamente todo el espectro de la interacción humana. O sea, por un lado, sí, tenemos la instrucción directa, esa que es neutra, casi mecánica, como en una receta de cocina o en un manual escolar, que dice, abra el libro en la página 1. Claro. Eso es puramente pragmático. Cero carga emocional. Pero luego usan esa misma estructura exacta para escenarios de vulnerabilidad absoluta. El texto señala que rogar o pedir ayuda con urgencia, como cuando gritas ayúdame o apúrate, depende completamente del imperativo. Es fascinante porque, gramaticalmente, ayúdame es idéntico a una orden militar. Exacto. Pero el contexto y la urgencia lo transforman en la súplica más humilde que un ser humano puede emitir. Yo siempre digo que el imperativo no es, digamos, un megáfono para gritarle a la gente. Es más bien como una navaja suiza de la comunicación humana. Y hay otra función en los documentos que ilustra esto perfecto, que es dar permiso. Sí, esa parte es clave. El texto plantea este escenario donde alguien pregunta, ¿puedo pasar? Y la respuesta natural que le enseñan a los noruegos es, sí, pasa, pasa. Lo increíble aquí es la repetición, porque decir nada más pasa suena súper seco. Suena a guardia de seguridad levantando la pluma del estacionamiento. Literal. Pero esa repetición rítmica de pasa, pasa desmantela toda la autoridad. Funciona como un amortiguador social que añade una calidez enorme. Pasa de ser una orden a ser un gesto de bienvenida súper acogedor. Y ahí es donde entra el tono. El tono dicta la función de esta herramienta, de esta navaja suiza que mencionas. El imperativo absorbe por completo la intención de quien habla. Claro. Puede ser la oferta más generosa del mundo, como ofrecer un regalo diciendo, toma, es para ti. O un consejo genuino de un amigo tipo, toma mucha agua. O una invitación súper abierta como, ven a cenar. En todos esos casos, el verbo se vuelve el puente que conecta a dos personas. Acorta la distancia. Exacto, reduce la distancia o también puede establecer límites clarísimos. Y sabiendo que esta herramienta maneja desde la hospitalidad más cálida hasta, no sé, una emergencia crítica, la arquitectura gramatical para sostenerla tiene que ser súper robusta.
Aquí es donde los documentos entran en la anatomía de la acción. Sí, a ver cómo se construyen. Desglosan cómo formamos estas palabras dependiendo de a quién le hablamos. Y hay una lógica histórica detrás de las reglas formales e informales que de verdad me dejó sorprendida. Es que la forma de construir el imperativo refleja la jerarquía social de una manera muy directa. Si nos dirigimos a la persona informal singular, o sea, el tú, el español opta por la economía absoluta. Lo más rápido. Sí, el imperativo afirmativo toma la mismísima forma que la tercera persona del singular del presente indicativo. Entonces, de él habla, tomamos habla. Y ya. Es directo, rápido, sin esfuerzo. O en España, que usan el vosotros, simplemente le cambian la R del infinitivo por una D, tipo de hablar a hablad, ¿no? Exacto. Pero luego llegamos a la parte divertida. Los irregulares. Sí, la lista de los verbos irregulares para esa forma de tú, los documentos los marcan como esenciales para el nivel de Español 2. Y traen este acrónimo mnemostécnico rarísimo para que los estudiantes se lo aprendan. Es di, as, o, po, salten, vence. Suena a conjuro mágico. Parece, ¿verdad? Pero claro, es decir, pasa a di, hacer a haz, oír a oye, poner a pon, salir a sal, tener a ten, venir a ven, dar a da, ir a ve y ser a se. Y cuando ves el ejemplo noruego, re op sengen, convertido en un simple haz la cama, surge una duda súper lógica. A ver, dime. ¿Por qué los verbos que más usamos a diario, o sea, hacer, ir, decir, son los que rompen todas las reglas y terminan siendo palabritas de 2 o 3 letras? Bueno, eso es pura erosión lingüística. La fricción del uso constante pule las palabras hasta dejarlas en su núcleo más duro y eficiente. Como piedras en un río. Tal cual. No son acciones filosóficas abstractas que uno discute con lentitud. Son necesidades inmediatas. Ve, pon, sal, ven. Cuando hay urgencia en el día a día, el idioma simplemente no tiene tiempo para sílabas extra. Claro, nadie tiene tiempo para decir hace la cama, mejor haz. Exactamente. Esas palabras han sido lijadas por siglos de interacciones apresuradas. ¡Qué locura! Y el contraste con la forma formal de usted o ustedes en plural para nosotros en Latinoamérica no podría ser más drástico. Los materiales señalan que el imperativo para usted ni siquiera tiene una forma propia, sino que se roba las conjugaciones del modo subjuntivo. Y ese préstamo del subjuntivo es pura diplomacia fosilizada. Diplomacia fosilizada. Me encanta ese término. Es que piénsalo. En épocas pasadas, darle una orden directa a alguien de mayor estatus o a un desconocido al que le debías respeto era socialmente inaceptable. Era de muy mala educación. Claro, sonaba agresivo. Entonces, para suavizar la imposición, la estructura implícita era un deseo indirecto. Algo como, ojalá que usted haga esto, o le ruego que usted venga. Ah, y por eso el subjuntivo, que es el modo de los deseos. Exacto. Con el paso de los siglos, la vida se aceleró. La frase introductoria de cortesía, el ojalá, desapareció. Se borró. Se borró. Pero el verbo se quedó atrapado en su forma de subjuntivo. Y así, una expresión indirecta de deseo se solidificó en una orden formal directa. Eso explica perfectamente por qué los verbos que terminan en AR cambian su vocal a E para formar hable. Y los de ER o IR cambian a A para formar coma o viva. Y también aclara esas rarezas donde el imperativo formal añade una consonante extra, como la G en venga, ponga o salga. Porque vienen de la primera persona. Claro, el texto lo enlaza a eso. El yo vengo le transfiere su estructura al venga usted. Es un sistema súper sofisticado para negociar la cortesía y la urgencia al mismo tiempo. Mantienes la rapidez de la orden, pero esa vocal cruzada del subjuntivo funciona como una etiqueta de respeto que no se mueve. Es como decir, te estoy dando una orden, pero con todo respeto. Básicamente. Ahora, toda esta arquitectura sirve para iniciar una acción. Pero la comunicación también requiere poner frenos. Cuando alguien está a punto de cometer un error o hay un peligro inminente, tenemos que detener la acción. Y ahí viene el gran giro argumental. El giro dramático del español. Porque lógicamente uno pensaría que con añadir un no antes del verbo afirmativo ya está. Si afirmativo es habla, el negativo debería ser no habla. Pero el español prohíbe esa simetría. Sí, es una asimetría absoluta. Y los documentos de estudio para los noruegos lo recalcan muchísimo. En el imperativo negativo no importa si estamos hablando formal,
informal, singular o plural. Da igual, todas las formas, sin excepción alguna, caen bajo el dominio del presente de subjuntivo. ¿Se implementa ese cambio de vocal obligatorio? ¿Siempre? Siempre. Abre el libro, se transforma drásticamente en no abras el libro. Yo para visualizar esto, me imagino que el verbo es como un actor en un escenario. A ver. Cuando está en modo afirmativo, dando una orden informal, lleva su ropa de calle súper relajado. Pero en el instante en que entra la palabra no en escena y hace contacto con el verbo, ¡boom!, hay una reacción química. Se tiene que cambiar de ropa. Lo fuerzan a cambiar de vestuario instantáneamente y se pone el disfraz del subjuntivo. Esa imagen es buenísima. Y si la aplicamos a la psicología del idioma, ese disfraz del subjuntivo tiene un propósito filosófico muy profundo. ¿En qué sentido? Como decíamos antes, el indicativo lidia con la realidad concreta. Cuando ordenas algo afirmativamente, estás empujando a que esa acción se convierta en una realidad física inminente. Hazlo, que ocurra. Exacto. Pero la prohibición es otra onda. Cuando dices no vengas o no abras, estás intentando mantener esa acción en el territorio de lo irreal. ¡Wow! Expresas tu voluntad de que esa acción nunca llegue a materializarse. Y en el español, el territorio de lo irreal, de las cosas que aún no existen o que deseamos evitar, Le pertenece al subjuntivo. enteramente al subjuntivo. Es una distinción profundísima y la verdad pasa completamente desapercibida cuando hablamos en el día a día. Pero espérate, porque la complejidad se multiplica cuando le sumamos objetos y personas a la ecuación. Los pronombres. Sí, porque las acciones no ocurren en el vacío. Alguien le hace algo a alguien o con algo. Y ahí entran los pronombres de complemento. Los documentos noruegos le dedican una sección entera a lo que llaman el baile reflexivo o el baile de los pronombres, que es como hacer malabares. Y la regla sobre dónde poner esos pronombres revela otra dicotomía increíble entre el afirmativo y el negativo. El tema de los imanes, no. Exactamente. Cuando el imperativo es afirmativo, el verbo adquiere una fuerza magnética poderosa. Atrae a los pronombres hacia sí mismo y ¡pum!, se fusionan, creando una sola palabra larguísima. Da más me es deme. Pasa más me es pásame. Y si hay dos complementos, el magnetismo soporta a los dos. Sí, se arman estos bloques masivos como dámelo. Pero, Cuando introduces la palabra no para hacer el negativo, la polaridad se invierte por completo. El no actúa como un repelente, destruye el magnetismo. literal. Obliga a los pronombres a soltarse y se quedan flotando antes del verbo. Pásamelo se desintegra en no me lo pases. Póntelo se separa en no te lo pongas. Es que este comportamiento mecánico pide una agilidad mental que los hablantes nativos hacen en milisegundos, sin pensarlo. Hasta las palabras más comunes son de una ingeniería gramatical loca. Como el dígame. Ese es el mejor ejemplo. Se usa en muchos países de Latinoamérica y en España para contestar el teléfono. Uno piensa que es un saludo inofensivo. Pero estructuralmente, Estructuralmente es una orden formal en subjuntivo empaquetada con un pronombre magnético pegado al final. Literalmente significa diga usted a mí. es asombroso cómo usamos todo esto sin darnos cuenta de la arquitectura que hay detrás. Y los documentos también resaltan que el sistema tiene sus propios parches de seguridad, como la regla anticacofonía. Ah, el lelo. Sí, cuando el magnetismo junta dos pronombres de tercera persona, tipo le y lo, suena espantoso. Decir entregálelo suena como un tropiezo de la lengua. Suena fatal. Entonces, el idioma aplica un parche. El primer pronombre muta de le a se. Y te queda un suavecito y fluido, entrégaselo. Y en negativo igual, no se lo entregues. Es como el idioma lubricando sus propios engranajes para que la acústica no se interrumpa. Y hablando de acústica, también está el escudo protector de las tildes. Súper importante. Porque al pegar sílabas extra al final de un verbo, la fuerza de la pronunciación se te puede desviar y arruinas cómo suena la palabra. Claro, para no perder la identidad sonora, el español usa tildes como guardaespaldas. O sea, tienes pon, le sumas me, queda ponme. Ahí no pasa nada. Pero si le sumas lo, la palabra se vuelve esdrújula. Pónmelo. Y esa tilde en la O garantiza visualmente que no importa cuántas cosas le cuelgues al verbo, el golpe de voz se queda anclado donde empezó. Protege la música del idioma.
Y es lo mismo con los verbos reflexivos para el vosotros en España. Si a vested le agregas el os, la fricción lingüística borra la D para que suene armónico y queda vestíos. Exacto. O sea, resumiendo, cambios de vocales, subjuntivos disfrazados, pronombres imanes, repelentes, tildes guardaespaldas, letras que desaparecen, Es muchísima carga de procesamiento. demasiada. Es súper comprensible que, en medio de una urgencia real, la mente de alguien que está aprendiendo se quede en blanco. Pero, afortunadamente, los textos exploran un vacío legal en la gramática. Una salida de emergencia. Sí, hay forma de dar una orden sin conjugar absolutamente nada. Sí la hay. El infinitivo. Y usar el infinitivo como imperativo es fascinante por lo efectivo que es. Los materiales muestran cómo usar la preposición a más el infinitivo sirve para movilizar a la gente con puro entusiasmo colectivo. En vez de estar pensando en tu cabeza si digo comamos o comed o coman, Gritas a comer. Y listo. Cumples el objetivo perfecto. en las notas lo traducen como la sospice y demuestra que no siempre necesitas esa maquinaria compleja. Cosas como a ver o a dormir te ahorran el laberinto de conjugar. Y esto se ve muchísimo más en el entorno cívico, en los letreros de la calle. Las normas que dicen no fumar o no tocar confían 100% en el infinitivo. Pero ¿por qué usan infinitivo en los letreros en vez de no fume? Tiene un propósito psicológico y cívico. El infinitivo no tiene persona, no tiene tiempo, no tiene modo, no señala a nadie. Claro. Entonces, cuando un letrero dice no fumar, no le está diciendo ni a tú ni a usted. Despersonaliza la imposición. No se siente como un ataque. Exacto. No es una confrontación directa contra la persona que lee el cartel. Se procesa como una norma abstracta, universal, que rige ese espacio. Eliminas al sujeto y la orden se vuelve mucho menos hostil para convivir en sociedad. Tiene todo el sentido del mundo. Aunque hay excepciones, porque los textos también mencionan que el infinitivo sí puede buscar pleito. Ah, sí. Cuando lanzas el infinitivo así desnudo y a los gritos, como callar. Aunque conversacionalmente escucharíamos más un cállanse o callaos, gritar un infinitivo muestra una impaciencia brutal. Es como si no tuvieras tiempo ni paciencia para reconocer la humanidad del otro, conjugando el verbo. Es un golpe en la mesa literal. Y bueno, analizar todo esto a través de unas diapositivas noruegas a miles de kilómetros nos deja una conclusión súper clara. El imperativo no es el modo de los jefes tiranos ni de los manuales aburridos. Para nada. Los niveles de afecto, urgencia, respeto y distancia con la gente. Totalmente. Desde el calor de ese repetitivo pasa pasa en la puerta de una casa, hasta la pared invisible de respeto del subjuntivo con un venga por aquí, o la barrera directa de ¿no toques eso? Este modo verbal moldea nuestra realidad interpersonal. Desentrañar estas reglas mecánicas demuestra que entender la gramática es entender cómo decidimos relacionarnos como seres humanos. Y fíjate que eso deja sobre la mesa una incógnita sociológica bien profunda para nuestra audiencia. A lo largo de los documentos se enfatiza que equivocarte entre la cercanía del tú y la distancia formal del usted puede sonar súper irrespetuoso, hasta frío e insultante. Sí, te puedes meter en problemas. Entonces nos queda la duda. ¿Las reglas gramaticales simplemente reflejan una jerarquía social que ya existía? ¿O será que el acto de elegir conscientemente qué conjugación usar, de trazar esa línea divisoria entre confianza y formalidad todos los días, es lo que realmente construye y mantiene las barreras de jerarquía en nuestras culturas? ¡Qué buena pregunta! Es algo para que quienes nos escuchan lo piensen. Si la forma de usted desapareciera mañana por completo del imperativo, ¿cambiaría la forma en que estructuramos el poder y el respeto en la sociedad? Es un misterio antropológico escondido en un libro de español 2. Es un pensamiento espectacular para llevarnos y reflexionar la próxima vez que el entorno nos exija actuar o dar una instrucción. Cada orden, cada invitación, es una decisión sobre cómo construimos nuestro mundo compartido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima exploración.